Buenos días, este video está con el objetivo de explicar lo que son las leyes de los gases ideales mediante explicación de dos leyes, que es la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. Mi nombre es Keller David Díaz Almanza. Este video será para la materia de Físico-Química Ambiental dirigida por Juan Real de la Universidad Popular del Cesar. Esta guía tendrá dos objetivos, que serán conocer la ley de Boyle, Mariotte y Gay-Lussac y comprobarla con experimentos caseros para tener una mejor comprensión de ellas. La ley de Gay-Lussac nos relaciona la temperatura y la presión a un volumen constante. Esto se debe a que cuando una partícula en un recipiente, unas partículas están sometidas en un espacio sellado y se les aplica cierta cantidad de calor, va a aumentar la presión debido al choque entre partículas presentes dentro del recipiente. Esto se debe a que empiezan a interactuar con las paredes del recipiente fijo y hay un volumen constante en este. Entonces la ley de Gay-Lussac nos daría la siguiente fórmula: P sobre T igual a K, donde P sería la presión y T sería la temperatura, cuando contamos con un volumen constante. Supongamos que tenemos entonces un gas que a una presión que empieza con un P1, sería una presión de primer comienzo, y un T1 que también sería la temperatura antes de empezar el experimento. Cuando empezaría el proceso, nos daría una variación de temperatura, dándonos un T2, y también otra variación de presión, que sería un P2. Esto lo podemos reescribir a una ecuación de P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Vemos este procedimiento de Gay-Lussac a través de estos siguientes materiales: un vaso con agua para representar nuestro volumen constante, un plato de fondo hondo, una vela y cerillos. ¿Cómo empezamos entonces? Obviamente agregamos el agua a nuestro plato de fondo hondo. Siguiente, encendemos nuestra fuente de fuego, que en nuestro caso es una vela. Con los cerillos proporcionaremos la llama. Después de eso, cuando esté encendida nuestra vela, con un base que esté completamente sellado, procederemos a ponerlo sobre la vela. Como veremos, la llama dentro del vaso se apagará, permitiendo que el agua sea succionada al interior del vaso. La presión se define como la fuerza que es ejercida por un cuerpo en una área determinada. Por lo tanto, podemos dar la siguiente ecuación: P es igual a F sobre A, la cual nos quiere decir que P es presión, F es fuerza y A es el área. Por lo tanto, tenemos que cuando tenemos un gas en un recipiente herméticamente cerrado, pero que es pequeño, ahí va a ser la presión mayor, a diferencia de cuando tenemos un recipiente igualmente cerrado, pero de mayor tamaño. Este concepto lo vio Boyle y Mariotte para postularlo como una de las leyes de los gases ideales. La ley de Boyle-Mariotte entonces nos expresaría que para cada gas ideal la presión va a ser inversamente proporcional al volumen a una temperatura constante, dándonos a entender que el producto del volumen y la temperatura va a ser una constante. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación, que sería P por B es igual a K. Entonces, si lo llevaríamos a un experimento, a un ejemplo, donde tenemos que trasladar un gas de un recipiente cerrado a otro recipiente cerrado de un mayor tamaño, tendríamos la siguiente ecuación, la cual nos daría el resultado de este experimento, que sería P
1 por B1 es igual a P2 por B2. En el procedimiento, que es la ley de Boyle, utilizaremos un globo, una botella, conjunto a su tapa y un cuchillo. Como ven, materiales muy caseros. ¿Cómo haremos esto? Primero cortaremos el pico de la botella, o sea, la tapa de la botella, e introduciremos el globo. Posteriormente, os anexaremos a la botella, lo agregaremos, lo meteremos y la cerraremos. Segundo, procederemos a hacer un agujero en la parte de abajo de la botella. Hecho el agujero y haber puesto la bomba con la tapa, procederemos a inflarla a pulmón y procederemos, después de inflar el globo, a taparlo por el agujero inferior. Aquí se podrá ver cómo la botella el globo ya está inflado, y al momento de yo retirar el dedo de acá arriba, se comprimirá la botella, ya debido a que el volumen que estaba presente en la botella fue expulsado y por ende lo reemplazó el volumen del globo. Se comprimo y al momento que suelte el dedo que cubre el hueco inferior, se volverá a un estado más original. Como podemos ver, el video comienza agregando agua a un recipiente de fondo hondo, esto para expresar un volumen constante en los experimentos. Sabemos muy bien que un volumen es algo que ocupa un espacio en el universo. Como podemos ver ahora, se enciende un mechero, el cual nos dará el calor que es necesario para calentar en este experimento y generar cierta presión, gracias a lo que nos expresa la ley de Gay-Lussac. Aquí podemos ver cómo se enciende la vela y se dispone a poner un envase sobre esta. Lo que sucederá aquí es que la vela empezará a calentar las moléculas de oxígeno, permitiendo que estas se consuman y produzcan dióxido de carbono, el cual será que se comprima el aire, permitiendo que baje la presión y permitiendo ingresar el agua que está alrededor del vaso. Como vemos en este procedimiento, se inflará una bomba, la cual nos dará que las partículas presentes en ella desplacen a las que están en la botella, pasando después al exterior, pero ejerciendo una presión dentro de esta botella. Cuando se desinfle la bomba, las partículas que estaban presentes dentro de la botella saldrán y por ende ganará presión también la botella, como nos indica la ley de Boyle. Cuando se destape por el lado inferior, esperemos a que suceda el primer procedimiento para observar, que es ahí cuando se comprime exactamente, y cuando soltemos por la parte inferior, podremos ver que la presión se estabilizará con la presión atmosférica de nuestro ambiente. En conclusión, entendimos cómo se pueden interactuar los gases ideales y cómo se pueden comprobar a través de sus leyes estos mismos, de manera muy casera, como fue en estos casos, en estos dos experimentos, en la ley de Boyle y ley de Gay-Lussac, permitiéndonos entender que no se necesita tener mucho dinero para llegar a una comprobación científica de estos. Pudimos ver un análisis, el cual nos permitió entender qué sucedía en cada caso y ver los resultados de los cuales se practicó el análisis para saber. Pudimos entender que estos están compenetrados con tres componentes muy esenciales, que serían el volumen, la presión
de la temperatura, y que sin estos no se podría ver un claro ejemplo de los gases ideales.